puente de consulta, ¿no? Claro, de pregunta y de respuesta, ¿no? Para que nos desasnes un poco la situación actual. Fede, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias como siempre por atendernos. Hay muchos temas para tocar. No vamos a hablar de la actualidad entre España y Argentina y cómo puede llegar a repercutir porque vamos a tardar todo un programa. Sí empezamos por la actividad del dólar. Un dólar blue que parece acelerar de a poco, ¿no? ¿Cómo te va, Fede? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes. Sí, bueno, de alguna manera se despierta de un largo letargo, ¿no? Venimos hace varios meses de una calma cambiaria significativa que creo yo que el gobierno de alguna manera lo ha tomado como una señal de aceptación de parte de los mercados, que yo me animo a advertir que no sé si es tal, ¿no? No sé si la quietud del dólar responde, bueno, a esta idea que ha transmitido Milei en el último tiempo, ¿no? Que vamos hacia un nuevo equilibrio macroeconómico en el cual el valor del dólar de referencia del pasado ya no sirve, no podemos hablar de trazo cambiario porque, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese discurso creo que muestra que el gobierno un poco se ha confiado de esta situación y bueno, es probable que esta suba de alguna manera lo sorprenda. Yo creo que por ahora, pese a que fue significativo el día de hoy, el día de ayer, para un movimiento diario, no es algo de qué preocuparse, se expande un poco la brecha, no creo que llegue alrededor del 30%, pero bueno, todavía son niveles los cuales no entra en crisis ni mucho menos el marco económico del gobierno, pero obviamente sí es una advertencia. Es importante lo que decís y sobre todo la cantidad de gente que está del otro lado que dice, ¿y a mí cómo me repercute esto en el bolsillo? ¿Qué le contestamos a esa gente? Bueno, es muy probable que si continúa la suba, si se consolida durante los próximos días, semanas, esto repercuta en los precios, ¿no? Es decir, venimos de un proceso de desinflación, lo venimos diciendo, ¿no? Desde diciembre hasta ahora, hasta principios de mayo, hubo un proceso de desinflación prácticamente sin prisa, pero sin pausa, Claro. ¿no? Ha venido cayendo de a poco, pero ha venido cayendo sin parar. Bueno, obviamente que uno de los grandes precios de referencia de la economía es el dólar, y si bien es importante el dólar oficial, sabemos que con tanto tiempo de cepo encima y con dificultades para acceder a las importaciones y demás, los dólares paralelos, fundamentalmente el dólar contado con liquidación, que además incide en el precio de las exportaciones, el dólar MEP, también el dólar blue, bueno, van a impactar, me parece, en los precios, pero ya te digo, hay que esperar un poco a ver si esta suba se consolida o no. Yo creo que por ahora es un movimiento del mercado más o menos natural, pero bueno, siempre el mercado tiende a sobrereaccionar también, así que hay que ver cómo evoluciona con el tiempo. Bien, te hice esta pregunta hace un par de semanas cuando la ley bases parecía que salía derecha después de diputados, en senadores se ha planchado un poco y vos me has dicho constantemente que la política y la economía van de la mano. Ahora parece que la ley bases está estancada. ¿Cómo puede llegar a afectar económicamente hablando esta situación política en particular? Bueno, como solemos decir, ¿no? Por un lado están las cuestiones concretas y materiales de la ley bases, donde hay dos temas, por lo menos dos temas muy relevantes Ujú, para el plan económico del gobierno. Uno tiene que ver con lo fiscal, ¿no? Porque con la ley bases vuelve el impuesto a las ganancias y está el blanqueo. ujú. Y otro tiene que ver con el régimen de inversiones, lo cual el gobierno pretende de alguna manera que sea uno de sus palancas, ¿no? Para atraer inversión extranjera y hacer de alguna manera sustentable su modelo económico, por lo menos en el corto plazo. Después está la otra cuestión, Ujú. no tan concreta, sino más que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Y creo que esto puede estar jugando un poco entre varios factores, ¿no? Porque también la semana pasada hubo baja de tasas, hay algún desarme de plazo fijo, hubo licitación de letras, bueno, hay varios factores, pero creo que un factor de las expectativas puede tener que tiene que ver con lo que venimos diciendo, ¿no? Si el gobierno no muestra solidez política, no muestra capacidad para generar consensos, no muestra que más allá del partido que ganó las elecciones del gobierno tiene cierto consenso dentro de las fuerzas políticas para el plan que quiere implementar, bueno, es muy difícil que el mercado diga, che, voy a apostar por este gobierno, voy a creer en este programa económico, porque bueno, después vienen nuevas elecciones, vienen cambios en la Cámara, vienen cambios en los gobiernos, y evidentemente si no se ve un gobierno con cierta espalda política, es difícil proyectar a largo plazo. Recién te preguntaba acerca y hacía un chascarrillo sobre la situación actual entre la Argentina y España, ¿no? Económicamente hablando, bueno, ayer el presidente Javier Milei había hablado que fue un éxito la reunión con los empresarios españoles minimizaron esto y además se solidarizaron con el presidente español. Y uno observa la política exterior y ve que hay situaciones comprometidas con China, situaciones comprometidas con Brasil, ahora situaciones comprometidas con España.
¿Cómo puede llegar a afectar la política internacional en la economía argentina, teniendo en cuenta que hay varios países que son los principales socios comerciales de nuestro país? Sí, yo creo que fundamentalmente es importante la relación con Brasil y la relación con China. Si me preguntas por la relación con España, me parece que comercialmente no es tan significativa. Ujú. Puede haber algo de inversiones, ¿no? Porque lo que decías, algunos empresarios españoles, empresas españolas que están acá en Argentina se pronunciaron en contra de este hecho. Yo no creo que escale a ese nivel, me parece, el conflicto, pero sí me parece que ha sido un error de alguna manera del gobierno priorizar la ideología por sobre la diplomacia, ¿no? Porque la diplomacia, las relaciones entre países no deben estar basadas en ideología, sino están basadas en costumbres y en política de Estado que perduran durante varios años y se van construyendo relaciones duraderas, más allá del signo político que gobierna un país u otro, ¿no? Y de alguna manera se puede lograr que entre distintos signos políticos, de cualquier manera, se mantengan las relaciones bilaterales, se mantengan los acuerdos comerciales y eso funcione. Yo creo que el gobierno, dándole la espalda a BRICS, metiéndose en la cuestión de Taiwán, con sus declaraciones acerca de Brasil, Ujú. bueno, en ese punto comete un error que es esto, ¿no? Poner por delante la ideología de la diplomacia, que creo que no es la mejor estrategia en relaciones internacionales. Bien, recién estábamos compartiendo unas placas, volviendo a la economía de nuestro país más internamente, sobre el estimador mensual de actividad económica. Y obviamente estábamos dando números negativos, ¿no? Desde el 4,5 al 4,3 al 3,2. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que se espera para mañana, según lo que tenés, Federico? No, nosotros vemos que no hay un repunte de la actividad No hay económica, un es repunte. decir, que no hay un repunte, que continúa una recesión muy profunda, que los números interanuales van a ser muy malos. Obviamente, cuando uno cae tan fuerte, lo que decimos siempre, ¿no? Si uno baja hasta el octavo subsuelo, bueno, capaz que rebotás hasta el séptimo, hasta el sexto subsuelo, pero vas a seguir en una situación muy negativa, donde se ve la capacidad instalada por el piso. Ujú. Se ven despidos, si bien no es un proceso masivo, uno va mirando en distintas industrias y los pocos datos que van apareciendo, porque tiene mucho más rezago el indicador de desempleo, pero se nota que está apareciendo despidos. Uno mira, por ejemplo, el índice salarial y ves la diferencia entre el índice salarial de los registrados Ujú. que los no registrados. ¿Por qué? Porque los no registrados tienen menor capacidad de negociación, al haber menos empleo y menos actividad, tienen menos capacidad para pelear su sueldo, ¿no? Entonces, sufren más de alguna manera la caída de la actividad en su salario. Bueno, todos esos indicadores, además de los indicadores adelantados de actividad, como el índice de la construcción, el despacho de cemento, patentamiento de autos, Ujú. la electricidad, los impuestos ligados a la actividad, como el IVA, el débitos y créditos, etcétera, todo te indica que no, estás en una recesión profunda. Me parece que la idea de la B ya ni siquiera está tan presente en el discurso oficial. Recordemos que Milei en su momento había dicho, no, bueno, lo peor es en febrero o marzo, después remontamos. Creo que eso ya no está tan presente y veo muy difícil que si no se plantea el levantamiento del cepo y avanzar hacia un esquema económico más estable en el tiempo, ¿no? Esta cuestión como que no se sabe qué va a pasar, cuál va a ser el esquema, la competencia de moneda, de qué se trata, el FMI sale a decir una cosa, Milei sale a decir otra, no se entiende. Hasta que no se resuelva todo eso, yo no veo la posibilidad de una recuperación económica sólida. Bueno, recién lo mencionabas y te lo iba a preguntar acerca de un protagonista clave, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás viendo esta relación con el fondo, teniendo en cuenta que se esperaba mucho, sobre todo el ministro de Economía, Luis Caputo, que traiga los dólares frescos para poder dolarizar de una vez por todas? Y finalmente, de la otra contraparte, parece que esos dólares no llegarían. ¿Cómo estás viendo esta relación de tira y afloja de un Fondo Monetario Internacional que advierte acerca de los recortes, acerca de los despidos y acerca del tacto que debería tener el gobierno, pero a su vez dice que las metas están sobrecumplidas? Bueno, creo que el Fondo Monetario de alguna manera toma nota de lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Claro, Respecto de la relación entre lo político y lo económico. claro. Porque el Fondo Monetario mira el enorme desembolso que le dio a Macri y que pese a eso Macri no pudo ganar las elecciones y su modelo fracasó rotundamente. Ujú. Mira que después con el Frente de Todos hizo un acuerdo que por diferencias internas del Frente no se pudo llevar adelante las medidas que estaban dictaminadas en ese acuerdo. Entonces, bueno, evidentemente hay un aprendizaje para el fondo de decir, che, la política importa y juega, y me parece que ahí también el fondo está midiendo cuánta capacidad política tiene el gobierno para, si bien está implementando de alguna manera las medidas que recomienda el fondo, sostenerlas en el tiempo. Federico, como siempre, un placer hablar con vos. Gracias por atendernos. Gracias a vos, Leandro. Hasta luego, gracias.